Las calles de Minneapolis se han convertido en el campo de batalla de la guerra de Donald Trump contra la inmigración ilegal. Con el ICE y con sus agentes federales patrullando las calles, redadas, violencia, protestas y 2 muertos que han conmocionado a Estados Unidos. Y todo esto persiguiendo un objetivo, además, por todos los medios: la mayor deportación de la historia. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 28 de enero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Tenemos que situarnos en la ciudad de Minneapolis, que es la ciudad más poblada, más grande del estado de Minnesota, un estado que está al norte del país, que hace frontera con Canadá. Ese es el epicentro, justamente, de toda esta crisis, y ahí es donde estamos viendo esas imágenes tan duras. El corresponsal del Mundo en Estados Unidos es Pablo Suances. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. La cuestión aquí es tan importante como que hay 2 muertos, son ya 2 muertos a manos de agentes del ICE. El último el sábado, Alex Pretty, un enfermero, 37 años. Las imágenes son brutales, como el sonido que podemos escuchar de esas imágenes. Antes, una mujer, Renee Good, el 7 de enero, durante un operativo también del ICE. Estaba esta mujer en su propio coche. ¿Qué es lo que está pasando en Minneapolis, Pablo? ¿Qué pasa en esa ciudad? Pues pasa que los servicios migratorios estadounidenses, el ICE y sus hermanos, están completamente fuera de control. La Casa Blanca quiere de miles y miles de arrestos y de deportaciones diarias. Ha dado carta blanca a sus dirigentes, les ha dado un respaldo total, hasta el punto de que, como hemos visto en los 2 casos que has mencionado, Renee Good y Alex Pretty, que es el hombre que murió el sábado, el gobierno da un respaldo total a los agentes y trata de convencer a la ciudadanía de que lo que han visto con sus propios ojos no es así, que una persona que no estaba siendo agresiva ni violenta recibió 10 disparos en cuestión de 20 segundos y en vez de condenar, en vez de admitir que ha sido un error, en vez de admitir que ha sido un error de la gente, un fallo de los protocolos, incluso un trágico incidente, el gobierno sigue amparándose en que un manifestante pacífico que no hizo absolutamente nada era un terrorista doméstico. Desde luego, las imágenes son incontestables. Si uno las ve, se puede hacer una idea de lo que pasa, ¿no? Son incontestables y durísimas también. Hasta solo el sonido, insisto en esto, pues es bastante estremecedor. Disparos a bocajarro contra 2 ciudadanos estadounidenses, por cierto, cuando parece que están hablando con los agentes. Simplemente no cuadran las imágenes que se han podido ver con ese relato, por ejemplo, en el caso del enfermero de Pretty, de que era un terrorista. Y esto no sé si tiene que ver con que fuera armado, con que iba armado, pues para establecer, ¿no?, ese relato. Pero es que en todo caso, Pablo tenía derecho a llevar arma, es legal y no influye, como se puede ver en las imágenes, en nada de lo que pasó. Totalmente, en ningún momento ocurre. Dentro de las leyes de Minnesota es perfectamente legal para un hombre llevar su permiso de arma en regla, como en el caso de Pretty. No hay ninguna imagen en la que se muestre que trata de utilizar el arma, de hablar del arma, alcanzar el arma o de resultar amenazante para los agentes. Cumplía absolutamente todas las normas que permiten, la Constitución permite y las leyes de Minnesota permiten que vayas armado a una protesta. Hay decenas de imágenes de los últimos años de manifestantes del mundo MAGA, de manifestantes de grupos de extrema derecha, de milicias, armados con armas automáticas, fusiles, ametralladoras, protestando frente a las puertas del Capitolio del Estado y en la calle, en las que no ha ocurrido nada similar. Ocurre que el ICE ha perdido el control, ahora mismo tiene una cantidad, ha doblado en apenas un año su número de agentes, ha multiplicado por 8 o por 9 su presupuesto, ha reducido al mínimo el tiempo de formación de esos agentes y ha dado carta blanca a sus dirigentes para que actúen con total impunidad. Así que cuando no hay control ocurren estas cosas. No, okay, no problem. Me van amenazando ahora. Me dicen que si yo no salgo van a regresar por mi familia y todos.
Hablemos del ICE, Pablo. ICE, por sus siglas en inglés, en español sería algo así como Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Es una agencia federal del gobierno bajo el Departamento de Seguridad Nacional. ¿Cómo es posible, Pablo, para que lo entendamos, o por qué exactamente están esos agentes, los agentes del ICE, desplegados en las calles, en este caso de Minneapolis, aunque hace meses pues también lo vimos a otra escala en la ciudad de Los Ángeles? ¿Cómo se ha llegado, digamos, a esa transformación de esta agencia impulsada por la administración Trump? ¿Cómo lo está utilizando el presidente? Insisto, estos agentes no son la policía, no es un cuerpo policial, pero sí que van uniformados, con estética militar, van armados también. No, son agentes federales y esto que te preguntas se lo pregunto ahora mismo buena parte de Estados Unidos. ¿Qué hacen en Minnesota, tan lejos de las fronteras? Un cuerpo que durante los veintitantos años que lleva en marcha ha concentrado su labor sobre todo en estados fronterizos y a 100, 200, 300 kilómetros de la frontera y poco más. Donald Trump en este segundo mandato y la Casa Blanca, dirigida en este caso por Stephen Miller, uno de sus asesores más radicales en esta cuestión, ha utilizado el ICE como el ariete. Es su agencia en la que han depositado toda la confianza para llevar a cabo lo que ellos creen que es cumplir la promesa electoral de llevar a cabo la mayor deportación de la historia. Intentar detener y echar del país a miles de personas sin ningún tipo de criterio. Van por la calle en Minnesota, pero también en otras partes del país, y van preguntando a la gente, sobre todo en función de su color, si tienen caras de ser extranjeros, si tienen la piel oscura, si van hablando español o tienen cara de ser hispanos. Los abordan por la calle, da igual en cualquier lugar, los abordan incluso dentro de sus domicilios, que es algo que no puede hacer, a las puertas de colegios o de iglesias, y van intentando cumplir cuotas. Esta gente, como decíamos, sin ningún tipo de formación apropiada, con un tiempo de entrenamiento muy reducido y con bonus por el número de detenciones, tienen la misión de detener y a la mayor cantidad de gente posible. Y básicamente la estrategia es: yo lo detengo, yo lo encierro, yo lo mando a los centros de detención, y si son inocentes, que lo expliquen allí. Todo esto que estamos contando está sucediendo, está ocurriendo en Minnesota, que, como acaba de explicar Pablo, pues no es un estado fronterizo del sur, de donde suele venir, de donde puede venir esa puerta abierta a la inmigración a Estados Unidos. Por dar un poco más de contexto, Minnesota es un estado llamado demócrata, es un estado cuyo gobernador es demócrata, como también lo es la ciudad de Minneapolis y su alcalde, una ciudad a la que se considera ciudad santuario, y entiendo que esto pues tiene algo que ver en toda esta situación. ¿Por qué, Pablo, por qué esto está pasando concretamente en ese punto del país? Pues se juntan diferentes factores. Uno, como dices, en efecto, es que es un estado controlado por los demócratas. El gobernador es demócrata y no es una persona cualquiera. Es la persona que escogió Kamala Harris para ser su vicepresidente. Es decir, la persona que fue a las elecciones contra Donald Trump, Tim Walz. El alcalde de la ciudad es demócrata, y las ciudades, efectivamente, estas ciudades santuario, que quiere decir ciudades que se oponen a cooperar activamente con las fuerzas migratorias para las deportaciones. Pero hay más. Es donde está la población migrante y de origen extranjero en Minnesota. No es particularmente grande comparado con otros estados del sur, por ejemplo Texas, obviamente, y otros estados republicanos. Pero, por ejemplo, tiene la mayor comunidad de somalíes, y los somalíes se han convertido, igual que los haitianos durante la campaña electoral, en el blanco favorito de Donald Trump. Pero hay más elementos. Es el hecho de que es un estado con poca población y que, por ejemplo, una ciudad como Minneapolis tiene muy poca fuerza policial, apenas 600, 700 agentes, que están completamente sobrepasados por las fuerzas del ICE, que tiene 3, 4.000, 5.000 agentes desplegados en la ciudad. Es un lugar fácil para este despliegue, para una fuerza abrumadora y con la impotencia de las autoridades federales para hacerle frente. Es una especie de laboratorio de todas las cosas que sacan de quicio al presidente de Estados Unidos, el lugar perfecto para llevar a cabo las represalias políticas y un campo de entrenamiento para ver qué ocurre de cara a los próximos meses. No es por casualidad que una de las ofertas que ha hecho el Departamento de Justicia al Estado, al gobernador Tim Walz, es que entregue, por ejemplo, los registros de voto, de los censos de voto, porque una de las grandes obsesiones, como sabemos, del presidente es lo que él denuncia como fraude electoral, y ha perdido sistemáticamente en Minnesota en las últimas elecciones. Hay que poner también alguna que otra cuestión para entender lo que está pasando en Estados Unidos. El tema de la inmigración, concretamente de la inmigración ilegal, es una de las banderas de Donald Trump. Es cierto que históricamente pues millones de personas han entrado de esa manera a Estados Unidos, pero es que ahora mismo es una cuestión
política es el eje central de las políticas de la administración Trump, es el centro del debate público, social, si me apuras. ¿Qué está buscando Pablo? ¿Qué estaría buscando Trump con todo esto que está haciendo el ICE, en Minnesota en este caso, y en fin, pues en todo el país? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Donald Trump llegó con unas promesas electorales muy claras, una de reducir la frontera y otra de deportaciones masivas. Y está intentando llevarlo a cabo. Eso a pesar de que claramente sus bases le están diciendo que se está excediendo, de que no está nada cómoda, de que partidos, hay un candidato a gobernador de Minnesota que se ha retirado este lunes diciendo que no puede aprobar los métodos y las represalias del gobierno y de los republicanos contra la población de su estado y no puede calificarse de ser miembro de un partido que permite estas cosas. Las encuestas indican que Donald Trump está perdiendo 10, 11, 12, incluso 15 puntos de popularidad en la cuestión migratoria. Pero él lo tiene muy claro. Él cree que es una oportunidad histórica para cumplir lo prometido y para hacer a cabo la transformación social que él quiere llevar a cabo en Estados Unidos. Cree que la inmigración ilegal es el principal peligro, la principal amenaza para la seguridad nacional, y hay un componente en absoluto despreciable del Partido Republicano, de las bases más duras del Partido Republicano y de la derecha en Estados Unidos, que cree que hay una teoría del gran reemplazo, de que los blancos van a ser reemplazados por inmigrantes, y Donald Trump está decidido a defender lo que él considera una versión un poco nacionalista y blanca del sueño americano. Antes lo decía, pero insisto en esto, es que las imágenes de las muertes han conmocionado al país, a Estados Unidos, son desde luego durísimas y se están produciendo protestas, hay mucha indignación, incluso entre los propios republicanos, en sectores más cercanos al presidente, a Trump, y el ambiente en el país pues es bastante complicado. A horrible day. It's been a horrible week. And, Hemos escuchado también a la actriz Natalie Portman llorando ante las cámaras. Da buena cuenta, ¿no?, de que la indignación pues está por todas partes en Estados Unidos. Y la presión es tal que Trump la está acusando y esto le está obligando a retocar un poco su plan. Ha desplazado del mando al siniestro Gregory Bovino y ha enviado allí a Tom Homan, que es el zar de la frontera, porque la situación pues bueno, estaba totalmente descontrolada en medio de una caída en las encuestas, en medio de ese coste interno entre sus bases. Hay un giro también incluso con el propio gobernador demócrata y parece que Trump está abierto a reducir el número de agentes del ICE desplegados. Hasta tal punto que en las últimas horas el propio presidente de Estados Unidos ha afirmado que quiere una investigación honorable y honesta sobre el asesinato de Pretty, que califica de muy triste. Hablemos, Pablo, de las consecuencias de todo esto, porque en el horizonte están las midterms, esas elecciones de noviembre que van a determinar, son muy importantes, van a determinar quién controla exactamente el Congreso, cuál de los dos partidos, demócrata o republicano, pues controla el Congreso. Entiendo pues que todas estas cuestiones influyen en lo que está pasando en Estados Unidos. Influye, pero Pablo, ¿a dónde nos puede llevar todo esto? Alguna vez hemos puesto encima de la mesa incluso el conflicto civil en una sociedad como la norteamericana que está partida en dos y totalmente polarizada. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de todo esto, Pablo? Pues es una muy buena pregunta. Yo creo que la situación se está calentando mucho por todo Estados Unidos. Lo que ve la oposición, lo que ven los grupos de la sociedad civil, lo que ven los críticos de la administración es que esto va muchísimo más de la cuestión migratoria. Y Donald Trump está encantado si todo esto se sigue circunscribiendo a una cuestión migratoria, porque hay un grueso todavía del país que a la pregunta de cree que hay que expulsar a los inmigrantes ilegales está de acuerdo. Así que mientras esto se use en esos términos, para él es una victoria. Pero esto va efectivamente mucho más allá. Estamos viendo una fuerza que se está convirtiendo prácticamente en una especie de fuerza paramilitar, que viste como militares, que utiliza tácticas militares, que no respeta los protocolos policiales, que arremete contra la gente que está haciendo grabaciones, que utiliza la violencia contra los manifestantes, que está disparando a ciudadanos norteamericanos que están protestando. Se está viendo una ola de represión y de agresividad y de violencia contra la que el público americano empieza poco a poco a despertar. Lleva un año el ICE haciendo todo tipo de barbaridades contra la población inmigrante, con y sin papeles, persiguiendo sistemáticamente a decenas o cientos de miles de personas. Las encuestas de cara a esas elecciones de noviembre, aunque queda muchísimo tiempo, empiezan a
a presentar un escenario muy malo para los republicanos empiezan a protestar, aunque sea con la boca pequeña, diciendo que esto no es para lo que se había votado, que los ciudadanos no están cómodos con lo que se viendo, y se está llevando de nuevo la violencia a las calles, y eso es un precedente muy peligroso en un país que, como hemos visto en los últimos años, es muy sensible a la violencia política y que tiene muchísimas armas. Pablo, gracias por esta conversación, gracias por ayudarnos a entender qué es lo que está pasando exactamente en Estados Unidos. Seguiremos hablando. Seguro que sí, Pablo. Desde Washington, Pablo Suances ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, en las que si quieres nos puedes seguir, y también a través de la radio digital. Mañana jueves, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.